ya se acercan al final, ¿no? Se presentan múltiples problemas y los problemas tienen un componente científico que manejan los médicos y el equipo asistencial, enfermería, por supuesto, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales. O sea, hay una serie de problemas asistenciales, problemas clínicos y normalmente tienen todos un componente ético, problemas éticos, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona rechaza la alimentación? Hay que poner siempre un tratamiento aunque la perspectiva de vida sea corta. Esto es lo que van a intentar arrojarnos luz sobre el asunto las tres personas que nos acompañan. Lourdes Reixac, la doctora Lourdes Reixac, es médico geriatra del equipo de soporte hospitalario del Hospital Ramón y Cajal, de aquí de Madrid. El doctor Elías Díaz Albo también es médico, máster en cuidados paliativos y director médico de esta casa, del Centro San Camilo, en lo que toca a la residencia asistida y a la unidad de cuidados paliativos. Y Marciano Vidal es doctor en teología moral, experto en bioética, con mucha trayectoria pensada sobre la dimensión ética del final de la vida, ¿no? Entonces, con esa idea de combinar un poco lo científico y lo ético con la experiencia de los que están al pie del cañón, en el caso de los dos médicos que nos acompañan, vamos a dar la palabra a cada uno, va a hablar aproximadamente 20 minutos de ese pedido que se ajusten al tiempo cada uno para que luego haya lugar a preguntas. Así que muchísimas gracias por venir. En el caso de Elías, es de la casa, no ha venido de tan lejos, con lo cual de muy cerca. Los otros dos componentes de la mesa también vienen de cerca porque viven en la zona norte de Madrid y también de cerca porque siempre que les hemos llamado para colaborar en lo que sea, han venido, con lo cual también son gente muy cercana a la casa, ¿no? Así que muchas gracias a los tres por estar en esta mesa y empezamos, si os parece, con la doctora Lourdes Reixac. Lourdes, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, devuelvo las gracias y vamos a empezar porque es verdad que mi ponencia es un poquito intensa y no creo que me tenga tiempo. Vamos a hablar de las decisiones difíciles en las etapas avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. Y empiezo resumiendo un poquito dónde estamos. Realmente la demencia es un síndrome que se caracteriza por eso que está ahí, porque van deteriorándose las funciones superiores, no solamente en lo que respecta a la memoria, sino también en otros campos de la cognición, como el pensamiento abstracto o la capacidad para razonar, y además el paciente experimenta una serie de cambios que hacen que el paciente deje de ser un poco aquella persona que conocíamos y se transforme un poco en su ser, ¿no? Tiene una serie de características que hacen que podamos definir la enfermedad, y es que el paciente conserva una consciencia normal. Yo me enfado siempre con las enfermeras del hospital cuando me dicen fulanita se ha demenciado anoche. Eso no es una demencia, eso es otra cosa, que es un cuadro de confusión, y eso se caracteriza al revés, porque sí puede tener un estado de consciencia fluctuante. Los pacientes con demencia siempre tienen un nivel de consciencia normal, es adquirido y persiste en el tiempo. O sea, no me demencio esta noche y hoy estoy bien. Afecta a diferentes funciones y es de suficiente intensidad para que tenga una repercusión en el funcionamiento personal, laboral y social de esa persona. Esto es un poquito la incidencia de cómo se presenta la demencia. Vemos que a la edad de los 90 años ya supera el 25% de las personas de 90 años. Por eso a veces se piensa que estos cambios de memoria tienen que ver con la edad. Es más frecuente en los más mayores, pero yo por el hecho de tener 90 años no tengo por qué tener una pérdida de memoria. Hay que diferenciar eso. Es más frecuente que lo tenga, pero si lo tengo una enfermedad. Las demencias son de muchas etiologías. La más frecuente es la de Alzheimer, que es la que nos trae aquí, pero hay otra serie de demencias, como la demencia vascular, la de corpus de Levy, la enfermedad de Pitt, y otras que tienen causas concretas, como el haber abusado del alcohol o tener un hipotiroidismo, etc. De forma que supone esto, casi el 50% de la enfermedad de Alzheimer
personas de demencia. Pero, sea cual sea el origen de la demencia, realmente cuando llegamos a la fase avanzada de la enfermedad ya no tenemos diferencias. Se va a diferenciar en cómo se inicia, en cómo todos los síntomas de inicio de la enfermedad que nos pueden orientar hacia el diagnóstico, pero las fases finales de todas ellas van a ser muy similar y los problemas que nos vamos a encontrar son los mismos. Esto sería un poco cómo el paciente se va deteriorando a lo largo de la enfermedad y tenemos una fase severa en la que el paciente ya empieza a presentar esa resistencia, no quiere hacer las cosas que tiene que hacer y ahí empieza a haber, por ejemplo, a veces problemas para poder nutrir porque se niega a que le demos de comer, es totalmente dependiente, es incontinente, tiene dificultades para la alimentación y tiene deterioro motor. Y en la fase ya más última de la enfermedad, el paciente está encamado, prácticamente no habla, tiene problemas para tragar y suele tener muchas infecciones. Esto sería una escala, la más utilizada, porque suene que es el GDS, en el que nos hablaríamos de enfermedad avanzada o muy avanzada en el GDS 6 a GDS 7. ¿Qué problemas nos encontramos en esta fase de la enfermedad? Bueno, pues para empezar es que no vamos a ser capaces de realizar un pronóstico vital adecuado. En muchos programas de cuidados paliativos intentaban acotar el que el paciente no tuviera una supervivencia de más de 6 meses. Y generalmente con estos pacientes vamos a tener dificultades para pronosticar estos meses de vida. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades para poder valorar los síntomas del paciente. El paciente no nos va a hablar, hemos dicho que puede decir muy pocas palabras o no decir ninguna, entonces es como un bebé que no puede contar lo que le pasa. Y tampoco nos va a poder contar si quiere o no quiere que le hagamos cosas, con lo cual él no va a poder elegir los cuidados a no ser que los haya dejado elegidos antes de que el deterioro de la enfermedad haya ido haciendo mella en él. Entonces no vamos a saber qué hacer ante ciertos casos, como si el paciente requiere o no un ingreso hospitalario, si requiere o no un tratamiento antibiótico, si debemos forzar una nutrición o qué hacer cuando el paciente tenga trastornos de conducta, y es en lo que nos vamos a centrar. Esto es un poquito un ejemplo que traigo. Esto es un estudio ya antiguo, es del año 96, que se comparó pacientes ingresados en un hospital. Algunos pacientes eran con cáncer y los otros eran con enfermedad de Alzheimer. Entonces, los pacientes con cáncer se les hacía más estudios diagnósticos que a los pacientes con Alzheimer, pero se les ponía más sondas nasogástricas, se les ponía más antibióticos y realmente, en cambio, el control del dolor era mucho peor en los pacientes con Alzheimer que en los pacientes con cáncer. Quizá aunque pensemos que todos requieren cuidados paliativos, siempre han sido muy, digamos, deficitarios los pacientes de Alzheimer frente a los pacientes oncológicos. Bueno, vamos a ver si somos o no capaces de saber en qué medida ese paciente se está acercando a la muerte. Los únicos criterios definidos hasta ahora son unos criterios que definieron los americanos, porque por su sistema de seguro médico tenían que poder elegir el que a partir de un momento dado entro en el programa Hospice, con eso tengo todos los derechos que me proporciona el programa Hospice, pero dejo de tener derechos al resto de las cosas que me ofrecía el seguro médico que tengo ahora. Pero en el programa Hospice solo puedo entrar si solo me quedan 6 meses de vida. Con lo cual, los criterios que se ponen son absolutamente estrictos para que no me pase de esos 6 meses de vida. A pesar de que son antiguos y que no han demostrado que se cumplan esos 6 meses de vida, no ha habido criterios a posteriori que los hayan mejorado y, por lo tanto, se siguen manejando estos criterios, a sabiendas de que no se cumplen. De hecho, ellos mismos hacen esta salvedad cuando lo introducen, y es que dicen: incluso los pacientes con demencia que han alcanzado el nivel de gravedad que se recoge en esta guía podrían tener un pronóstico de 2 años. Ya no estamos hablando de 6 meses, sino de 2 años. El tiempo de supervivencia va a depender de variables tales como la incidencia de complicaciones y la magnitud de los cuidados.